Hago este video porque un día, hace como 6 años, escuché la voz de Dios que me dijo la agenda del octavo. Esa fue parte de la forma como Dios me llamó a presentar estos mensajes. Solamente en esa ocasión escuché la voz de Dios y eso fue lo que me dijo. La agenda del octavo, solamente eso. Y me tardé un tiempo para entender lo que Dios quería decirme con eso. Eh, Hasta que entendí que lo que Dios me estaba diciendo era la agenda del octavo papa, la agenda del octavo papa. Y ya he presentado una parte de eso que he entendido a través de esa declaración que Dios me dio. Fue una voz audible, la escuché no fuera, sino dentro de mi cabeza, pero audible como si viniera desde alguien hablando afuera. Entonces ya he presentado algunos estudios eh, presentando en la Biblia lo que Dios quería que yo entendiera para enseñarle a ustedes. Presenté la agenda que de manera especial, la agenda es la Agenda 2030. La Agenda 2030, esa es la obra, ese es el plan maestro de Satanás con el cual hace que toda la tierra si vaya en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13. Ya presenté ese tema de la Agenda 2030. Es un plan maestro del octavo, el octavo que es Satanás. Y he presentado que es el anticristo y que es el mismo Satanás con un cuerpo humano. Es el Papa Francisco. Es Jorge Mario Bergoglio, conocido con el título del Papa Francisco, pues llegó a ser el octavo Papa desde el año 1929. Y eso lo vamos a explicar un poquito más en la siguiente página, más adelante. Pues aquí está la lista de los papas desde el año 1929. ¿Por qué partimos de ese año? Porque en el 1929 se le da, al papado un territorio que conocemos hoy como el Vaticano. El Vaticano, recuerden que Napoleón le quitó los territorios papales, los territorios que pertenecían a la Iglesia Católica, que tenía territorios en Francia y en la península itálica. Se los quitó, puso al Papa preso y varios años después volvieron los papas a funcionar, pero ya sin territorio. Y en 1929, entonces se le da un territorio otra vez a la iglesia católica, y entonces por eso partimos desde ese año, cumpliéndose lo de Apocalipsis 13, la herida mortal fue sanada. Y partimos desde ahí. El primer papa en ese año es Pío XI, que gobernó desde 1922 hasta 1939. Así que en el año 1929 ese era el papa reinante, es decir, el soberano de el Vaticano de Roma, como es uno de los títulos que tiene el papa, soberano de la ciudad del Vaticano, la ciudad y nación del Vaticano. El segundo, Pío XII, 1939 a 1958. El tercero, Juan XXIII, 1958 a 1963. El cuarto, Pablo VI, 1963 y 1978. Entonces tenemos el quinto, Juan Pablo I, 1978. Ese papa reinó solamente unos 33 días porque murió. Y Juan Pablo II, 1978 al 2005. El sexto, ese es el sexto papa. Y Benedicto XVI, entonces, lo encontramos reinando desde el 2005 al 2013. Y allí encontramos una declaración interesante. Cuando habla del séptimo,
Esto está basado en Apocalipsis 17, como dice aquí la parte de arriba, Apocalipsis 17, donde habla de 7 reyes y un octavo que es la bestia. Allí lo vamos a explicar en la próxima página. Del séptimo dice que es necesario que dure breve tiempo, Apocalipsis 17:10, y el tiempo que duró, efectivamente, Benedicto XVI fue 7 años y 10 meses. Eso es poco tiempo para un papa, y ya hemos demostrado que cuando en las profecías habla de poco tiempo, entonces se refiere a 7 años. 7 años, como está en Apocalipsis 20, cuando habla de poco tiempo. Cuando vamos a Ezequiel 39, Ezequiel 38, entonces son 7 años y 7 meses. Y Francisco entonces es el octavo. Es el octavo. Francisco es la bestia. La bestia es también el octavo. Apocalipsis 17, 11. El Papa Francisco, que comenzó en el año 2013. Y entonces ya hemos demostrado que es el mismo Satanás, y vamos a seguir demostrándolo todavía más. Es el mismo Satanás con un cuerpo humano, por eso allí se le llama la bestia que sube del abismo. El hecho de subir del abismo está presentado claramente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, allí lo encontramos, Apocalipsis 9, donde habla de esos, que se abre el pozo del abismo y entonces salen todas esas criaturas con forma de langostas, escorpiones, y con rostro como un hombre, con rostro humano, refiriéndose a que ellos han tomado forma humana. Y entonces el que lo dirige es el ángel del abismo. Y aquí en Apocalipsis 17 se presenta como la bestia, y es el octavo. Allí nos está diciendo cómo darnos cuenta entonces quién es la bestia en forma humana, que es el Papa Francisco. Por eso ustedes ven que eso que pasó allá en Francia, en la apertura de los Juegos Olímpicos, como se hizo esa falta de respeto a Jesús y al cristianismo, y unos líderes religiosos se manifestaron en contra de eso, y vemos que el Papa no ha dicho nada hasta el momento. Y si lo dice, es parte de la estrategia, deja que pase un tiempo y que todo eso quede en la mente de la gente, y después quizás habla en contra de eso, pero realmente es un estratega, es el hombre más inteligente que hay en esta tierra, y toda esa inteligencia la está usando para hacerle daño a Jesús, a Dios y a su iglesia, a su pueblo. Bien, entonces las 7 cabezas, de ahí es que tomamos esta enseñanza de que Él es el octavo, partiendo desde la creación del Vaticano en 1929. Esto está presentado en Apocalipsis 17. Allí dice que las 7 cabezas de esa bestia. Recordemos que en Apocalipsis 17 comienza presentando una bestia una bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos. Y entonces dice que la bestia está en el desierto y que la mujer se sienta sobre esta bestia. Entonces cuando habla de la mujer, el último versículo dice que esta mujer, esta es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, refiriéndose al Vaticano, a Roma, pero en sentido más específico, el Vaticano. Entonces cuando habla de las 7 cabezas, allí dice que son 7 montes y también que son 7 reyes. Entonces los 7 montes lo que nos indica es el lugar geográfico, el sitio específico geográfico donde está, este lugar, y es la ciudad del Vaticano, porque el Vaticano está dentro de la ciudad de Roma, y Roma está rodeado por 7 colinas. Está rodeado por 7 colinas, y ya eso se ha presentado en muchas ocasiones. Y dice que son 7 reyes. Son 7 reyes, y allí entonces comienza presentando. Presenta los últimos 3. El sexto hace énfasis en los últimos 3 para darnos una pista, pero especialmente en el sexto, cuando dice que durará breve tiempo.
para breve tiempo, y entonces habla del octavo. La bestia que has visto, la bestia escarlata, está para subir del abismo e ir a perdición. Bueno, aquí vamos a destacar, como ya hemos presentado, que el octavo es una bestia. Y cuando habla allí de esa bestia, Apocalipsis 17 presenta que es roja. Y vemos que el dragón de Apocalipsis 12 es rojo. Es rojo, así como Esaú era el rojo, y allí se presenta también una profecía simbolizando al dragón rojo, que es el mismo Satanás. El mismo Satanás, en otra interpretación, también simboliza el imperio romano, pero en esta que estamos presentando se refiere al mismo Satanás. La bestia es también el octavo y va a la perdición. Bien, allí dice que está para subir del abismo e ir a perdición. Y aquí nos dice, el versículo 11, que va a la perdición. Es una bestia y es el octavo y va a la perdición. Es decir, es alguien que está condenado a perderse. Los seres humanos, aquí de esta tierra, los seres humanos comunes, que no somos demonios con cuerpo humano, estamos tenemos la oportunidad de salvación. Estamos predestinados para salvación, no para perdición. En cambio, los demonios y esa bestia que sube del abismo, es decir, el mismo Satanás, ellos están ya condenados. Por eso aquí habla de que va a la perdición. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con Judas. Judas, el hijo de perdición. Hay solo dos personajes en la Biblia que se presentan como el hijo de perdición. Y es Judas, y el otro es el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2:3. Aquí lo vemos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Qué quiere decir eso? Judas, que después de haber estado tan cerca de Jesús, Judas eligió entonces la perdición y se le presenta como el hijo de perdición, el que presentaba la profecía que iba a hacer eso, a contrariar al Hijo de Dios, a traicionarlo. Y eso es lo mismo que hace en Satanás. Entonces, Satanás es el que le lleva la contraria a Jesús, a Dios, y se presenta como el hijo de perdición, el que está predestinado ya para eso, aunque viva como ser humano aquí en la tierra, pero está ya condenado para la perdición. ¿Y qué dice de Judas? Algo interesante que dice Juan 13:27 de Judas. Satanás entró en él, refiriéndose a Judas. Satanás entró en él. Entonces esa es una, una, uh, una pista más que nos dice, que nos confirma la profecía que hemos estado presentando. Satanás entró en él. En el caso del Papa Francisco, Satanás entró en ese cuerpo o tomó ese cuerpo. Los detalles de cómo sucedió eso, yo no lo sé. Yo no los puedo presentar a ustedes porque no lo sé, Esos detalles de cómo entró y de específicamente cuándo lo hizo, si fue de nacimiento o fue desde el año 2013. Pero allí dice, Satanás entró en él, refiriéndose a Judas, y allí nos está presentando a nosotros una algo que nos da seguridad también de lo que dicen las otras profecías, de que el Papa Francisco es el mismo Satanás con un cuerpo humano, en forma humana. Bien, vayamos entonces a otras profecías. Fíjense bien, cuando yo comencé a estudiar este tema, yo no tenía una pista de lo que iba a encontrar. Y encontré que esta profecía se presenta en la Biblia entera, se presenta en otra parte de la Biblia. Y aquí vamos a seguir presentándole esto como Dios me lo enseñó. Esta profecía la encontramos en el libro de Miqueas capítulo 5. Allí se presenta a Cristo y el anticristo. Ustedes recuerdan, esa profecía es muy conocida, presentando al Cristo, presentando al Mesías que vendría. Será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y eso también se aplica al anticristo, que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13. Levantaremos contra él, esta bestia, el anticristo, está en contra de Cristo. Y entonces habla de 7 pastores y 8 hombres principales
y devastarán la tierra. Entonces ahí tenemos cuando Apocalipsis 17 presenta esa lista de ocho reyes, de 7 reyes más uno. Entonces hacen lo que el énfasis que da más es en el 7, en el séptimo y en el octavo. Entonces esta profecía muy conocida que presenta al Cristo que vendría o al Mesías, presenta el anticristo también porque presenta el octavo. Presenta el octavo, el séptimo y el octavo como lo hace Apocalipsis 17. Entonces aquí se pone en contrariedad contra el Cristo, porque el 8, el octavo es el anticristo. Y cuando dice aquí, devastarán la tierra, entonces esto se alinea con la descripción de Apocalipsis 9, cuando salen estas criaturas del pozo que se abre del abismo, y entonces guiado por el ángel del abismo para haciendo devastación en la tierra. Y allí menciona a Nimrod y el remanente. El octavo, su papel principal es atacar al remanente, como está en Apocalipsis 12, a los descendientes de la mujer. Y cuando menciona a Nimrod, nos está señalando a Babel, la torre de Babel, porque Nimrod fue el fundador de Babel, un destacado cazador, como lo presenta Génesis 10 y 11, y él forma él funda la ciudad de Babel, y ya conocemos la historia de Babel. El plan de Babel era formar un gobierno único en el mundo conocido, es decir, hagamos un nombre y todos unidos. Entonces ese es el plan que que está llevando a cabo. Eso es parte de la agenda también del octavo, lo que se está haciendo en las Naciones Unidas, a formar un gobierno unificado mundial, para que entonces ellos poder llevar a cabo sus planes y poder influenciar todo el mundo con el mal con el pecado, y entonces echar fuera los mandamientos de Dios. Y ese plan lo estamos viendo cómo se está llevando a cabo con esa Agenda 2030, principalmente viniendo desde las Naciones Unidas, entonces, para poder entrar a todos los gobiernos de la tierra. Profecía de los hijos de Isaí, esa está en 1 Samuel, capítulo 17. Aquí tenemos la profecía otra vez. Dice que tenía 8 hijos. Isaí tenía 8 hijos, versículo 12. Aquí tenemos la lista de los 5 primeros, y entonces esta hace énfasis en los últimos 3 igualmente como lo hace Apocalipsis 17, que enfatiza más el sexto, el séptimo y el octavo. Dice aquí el versículo 13, y los 3 hijos mayores habían ido a la guerra. Versículo 13. Habían ido a la guerra. Aquí está destacando a los 3 hijos mayores, Sama, Abinadab y Elías. Como dice Apocalipsis 17, uno es el séptimo, durará breve tiempo, y el octavo es la bestia. La bestia es el octavo. Apocalipsis 17, 10 y 11. Bien, entonces el octavo en Apocalipsis 17 es la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo, es decir, el mismo Satanás, haciendo creer que es un papa verdadero. Y dice el versículo 28, y Eliab se encendió en ira contra David. Eliab se encendió en ira contra David. Entonces está aquí simbolizando, nos está señalando a Satanás, que se enciende en ira contra la iglesia de Dios, contra el remanente, contra el resto de la descendencia del pueblo de Dios, de la mujer. Entonces aquí claramente vemos cómo esta profecía de 1 Samuel 17 tiene un gran parecido a la profecía de Apocalipsis 17, y esto nos está a nosotros diciendo, nos está dando énfasis que esta profecía es muy importante, que la interpretación es correcta.
es correcta, y por eso Dios tuvo que hablarme para que yo pudiera estudiar ese tema y presentar estas profecías que nos dicen a nosotros que realmente faltan solamente 7 años para el fin del mundo y que estamos viendo la crisis final delante de nuestros ojos. Y como le mencioné, esa apertura en los Juegos de París es parte del plan, porque él sabe que tiene poco tiempo, que es lo que significa Apocalipsis 12, cuando dice que sabe que tiene poco tiempo, él sabe que le quedan solamente 7 años y por lo tanto está actuando de esa manera. Satanás junto a todos sus seguidores, los que están trabajando con él, para hacerle frente a los 10 mandamientos y al pueblo de Dios. La profecía de Eclesiastés, también en Eclesiastés encontramos esa profecía, eso está en el capítulo 11. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Porque, Eclesiastés 11, 2. Entonces eso lo podemos comparar con Apocalipsis 8, 8, 13 y Apocalipsis 12 y Apocalipsis 12, 12. Bien, aquí presenta el séptimo otra vez y el octavo y esta declaración, el mal que vendrá sobre la tierra. El mal que vendrá sobre la tierra es la obra de ese anticristo, de ese Papa Francisco y todos los que trabajan con él. Ese mal que viene sobre la tierra, ustedes saben ya cuál es ese mal, la persecución contra los guardadores de los mandamientos, que se está alineando ya todo eso, y por lo tanto también la devastación que hará la naturaleza con el mundo, porque la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Aguas sobre la tierra se derramarán, lo mismo que presenta Apocalipsis 12, la mujer encinta, 1 Tesalonicenses 5:13, y la obra de Dios, versículo 5. Elena de White habla de que después de este año, después de la ley dominical o la ley del anticristo, entonces la obra de Dios será diferente. Es decir, Dios obrará de manera diferente. Dios va a obrar de una manera más directa en este planeta. No solamente el anticristo va a actuar, sino que Cristo, Dios, va a trabajar de una manera más directa porque su plan también se va a llevar a cabo y Dios finalmente va a triunfar. El octavo Papa Anticristo en el libro de Ruth. Hemos mencionado eso ya, pero no lo hemos aclarado muy bien, no lo hemos presentado de una manera como lo vamos a hacer ahora. Bien, está en el libro de Ruth también. Elimelech, cuando hacemos la lista aquí de los personajes masculinos en orden de aparición, allí como se menciona en el libro de Ruth, Elimelech, Malón, Kelión y Booz. Y Booz, ustedes saben que es el que redime en el libro de Ruth, por lo tanto simboliza claramente a Jesucristo que vino en el cuarto milenio, al final del cuarto milenio, desde la entrada del pecado, y por eso Booz es el número 4, simbolizando a Cristo como nuestro Redentor. Pero está simbolizado también el anticristo. Cuando seguimos con la lista de las personas que aparecen, tenemos a Noemí, Orfa, Ruth, y entonces un personaje que no se le señala por nombre, sino que se usa la palabra que tenemos en español para designar a una persona sin mencionar su nombre, y es la palabra fulano. Fulano. Entonces es el número 8 en orden de aparición en el libro de Ruth. Fulano simboliza a ese octavo papa, Francisco también, que va en contra de el anticristo. Entonces dice allí, Ruth 4:1 dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces nos está señalando de que el anticristo se sentaría en un trono. Como dice 2 Tesalonicenses 2:4, dice que se sienta en el templo de Dios. Y ya nosotros presentamos, por ejemplo, hemos señalado esto antes, en el libro de Esdras
2:13, simbolizando el año 2013, 2:13, 2013. Allí dice que, allí menciona que un personaje tuvo los 666. Ahí se presenta el 666 y el 2:13, diciendo que el anticristo sería ese que se sentó en un trono en el año 2013. Y cuando vamos al capítulo 13 de Nehemías, encontramos que el que está en el templo de Dios, que no le tocaba estar, es sacado por Nehemías. Así que el capítulo 13 también simboliza el año 2013, cuando este anticristo entra al templo de Dios, es decir, al Vaticano, al dirigir la iglesia cristiana, la iglesia católica, cuando a él no le toca. ¿Por qué a él no le toca? Porque él no es un ser humano, porque él no es un papa verdadero. Está haciendo creer que es un papa, pero en realidad Apocalipsis 17 presenta lo que él es realmente. Él es la bestia que subió del abismo, que subió del abismo. Y Apocalipsis 9:11, Apocalipsis 9:11 también lo presenta como el ángel del abismo que salió de ese pozo que se abrió en Apocalipsis 9, ese pozo del abismo que se abrió, y allí presenta a esa criatura y dice que tenían rostro como humano, rostro como de un ser humano, señalando allí que son esas criaturas horribles, pero con rostro humano, diciendo que hacen creer que son seres humanos, y el que los dirige es el ángel del abismo, ese octavo papa, Francisco. Encontramos allí la misma profecía entonces también en Génesis 36, profecía de los reyes de Edom. Los reyes de Edom, la nación que fue creada por los descendientes de Esaú. Edom significa rojo, que viene de ese episodio de Esaú con Jacob, cuando Esaú tenía hambre y entonces le vendió la primogenitura a Jacob por un guiso, un potaje, un guiso rojo. Génesis 36. Bien, entonces aquí tenemos la lista de los reyes de este lugar llamado Edom, de los descendientes de Esaú. Tenemos el uno, Bela; el segundo, Jobab; el tercero, Usam; el cuarto, Hadad; el quinto, Samla; el sexto, Saúl; el séptimo, Baal Anán; y el octavo, Adar. Bien, encontramos algo diferente aquí en el octavo, porque menciona la ciudad, Pau, y menciona a su mujer, que era Beetabel. ¿Por qué tiene que mencionar aquí una ciudad y una mujer? Sorprendentemente, cuando usted va a Apocalipsis 17:18, el último versículo de ese capítulo, allí habla que la mujer que has visto es la gran ciudad, la gran ciudad, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Allí menciona las dos cosas, la mujer y la ciudad, igual como está aquí después de mencionar el octavo rey. Entonces, ¿por qué de Edom? ¿Por qué de Edom? Edom es el mismo Esaú. Ahí están los versículos 43, 1, 8 y 19 en ese capítulo. Ese capítulo de Génesis 36 dice, esa declaración la dice 4 veces. Edom es el mismo Esaú. Bien, entonces aquí nos está señalando a Esaú. ¿Qué encontramos en la historia de Esaú? En Génesis 32, 6 y 7 se nos dice: tu hermano Esaú viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Entonces, en el tiempo de angustia, allí, el tiempo de angustia que como presenta a los profetas del Antiguo Testamento, y lo presenta también de una manera bien clara Daniel capítulo 12, el pueblo de Dios pasará por un tiempo llamado el tiempo de angustia. Los otros profetas también lo presentan como el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, ¿quién fue que causó esa angustia realmente en Jacob? Ese fue su hermano Esaú. Su hermano Esaú, porque tenía la intención de ir a hacer guerra contra él,
y era más fuerte que él. Dios lo evitó, pero allí se nos presenta lo que está haciendo Dios allí es una profecía para decirnos a nosotros que el que va a causar la angustia del pueblo de Dios es uno que es octavo, que es el octavo y que está que es el soberano de esa ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, que tiene influencia en el mundo entero. Y esa ciudad es el Vaticano, y el que va a causar esa angustia en el pueblo de Dios es el número 8. Desde 1929, entonces el Papa Francisco es el octavo Papa y por lo tanto el último, y es el que va a causar esa angustia. Y ahí, antes de eso, el capítulo anterior, allí da la edad, la edad de Esaú, la edad a la que murió. Esaú fue de 180 años. Y desde 1844 hasta este año 2024 son exactamente 180 años. En este año es que comienzan los 7 años de tribulación, los 7 años de la bestia, cuando va a actuar de manera diferente porque sabe que tiene poco tiempo, como presenta Apocalipsis 12, que son 7 años, y entonces allí encontramos todas estas declaraciones, estas profecías, que para mí son sorprendentes, son maravillosas, cómo Dios dejó toda esta profecía para que nosotros no estemos en tinieblas. Veamos ahora esta profecía que presenta el nombre exactamente de ese octavo papa, de esa bestia que subió del abismo. Profecía de Hechos 14, se profetiza el nombre de la bestia. Estaba sentado. Bien, tengo que hacer un poquito de historia aquí. En Hechos 14 lo que presenta es a Pablo y Bernabé llegan a una ciudad, llegan a un lugar, y entonces hay un hombre que estaba sentado. Versículo 8. El hombre estaba sentado porque no podía caminar. Y entonces Pablo lo sana. Pablo lo sana. El hombre, es decir, Dios hace un milagro a través de Pablo allí, y el hombre entonces se levanta, el paralítico, y entonces camina. Y las personas entonces aclaman a Pablo y a Bernabé como si fueran gente que vienen de otro mundo, que vienen del cielo, como dioses. Los aclama como si fueran dioses por este gran milagro que acaban de hacer, Ellos le dicen que no, que ellos no son dioses, pero después de eso viene entonces una persecución hacia Pablo y lo apedrean, que Pablo queda como si estuviera muerto. Lo pensaban que lo habían matado, señalando lo que este hombre está dirigiendo en este momento, el Papa Francisco, que es llevar al mundo hacia la persecución de los guardadores de los mandamientos. Entonces, cuando estaba sentado, se refiere a este paralítico, pero en la profecía señala a uno que está sentado en un trono, es decir, al soberano del Vaticano, que está en un trono de un país y de una iglesia. Y dice, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, versículo 11. Allí está señalando que el Papa Francisco, siendo Satanás, siendo el mismo Satanás y los demás demonios, tienen semejanza de hombres. Por más que si usted intenta enseñarle eso a alguien, lo van a mirar quizá como loco, diciendo que hay demonios con forma de hombres. Usted no lo puede demostrar porque realmente tienen un cuerpo humano. Simplemente lo que yo hago es creer a la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios que me dijo la agenda del octavo, y cuando voy a la Biblia encuentro un grupo de profecías que señalan lo mismo, lo que Dios quería que yo entendiera, pero yo no puedo demostrar a nadie por la vista, por la apariencia, que es un demonio, porque realmente cuando usted lo mira, usted lo que ve es un ser humano. Es un ser humano. Yo lo que estoy haciendo es creyéndole a Dios y creyéndole a la Biblia, creyendo a su palabra.
y allí encontramos el mismo nombre que señala incluso el nombre de este Papa Francisco. Dice el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces aquí lo que vamos a concentrarnos es para descubrir el nombre de este anticristo es en esos nombres: Bernabé, Júpiter, Pablo y Mercurio. Entonces las iniciales de esos nombres nos dicen a nosotros el nombre del Papa Francisco. Las iniciales de Pablo, la P, de Júpiter, la J, de Mercurio, la M, y de Bernabé, ver. Entonces la P, J, M, ver, señalan el nombre del anticristo, del Papa Francisco, que es el título: P de Papa, la J de Jorge, la M de Mario y la Ver de Bergoglio. Sorprendentemente, hermano, cuando yo vi esta profecía, me maravillé cómo Dios está señalando una y otra vez que estas profecías son verdaderas, que podemos creer en ellas con toda confianza porque son verdaderas, dirigidas por Dios. La P de Papa, la J de Jorge, la M de Mario y la B de Bergoglio. El Papa Francisco se llama Jorge Mario Bergoglio. Ese es su nombre completo. Ese es el Papa Francisco. Esa es la bestia que subió del abismo. Esa es la bestia que subió del abismo. Y Dios nos lo está señalando incluso con su nombre en esta maravillosa profecía. Así que creamos estas profecías y regocijémonos porque estamos a punto ya en otoño de este año, al principio de otoño, durante la fiesta de tabernáculos. Podemos estar atentos a cuándo comienza esa fiesta de tabernáculos, cuando los judíos la estén celebrando o cerca de esa fecha, y allí entonces es que comienza el conteo de los 7 años que culminarán con la venida de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos del año 2031. Dios te bendiga.